Buen día, somos Estefanía Escaño, Minelis Mercado y Valeria Rodríguez y hoy les vamos a hablar sobre los métodos de muestreo. Primero les vamos a explicar el cuadro comparativo que hicimos. Empieza con el método aleatorio simple, el cual consiste en que una muestra dada de un tamaño muestral específico tiene la misma probabilidad de ser seleccionado que otra muestra del mismo tamaño. Se caracteriza pues por la selección de una muestra de tamaño n en una población n de n unidades y cada elemento tiene una probabilidad de inclusión de n sobre n. Sus ventajas consisten en que es un método sencillo y fácil de comprender, que son de cálculos rápidos y que existen paquetes informáticos que analizan los datos. Pero sus desventajas consisten en que requiere que se posea de antemano una lista de la población, en que se trata de, y cuando se trata de muestras pequeñas, lo siento, pues puede que no represente a la población adecuadamente. Y se utiliza cuando los individuos de la población pues son homogéneos respecto a las características que se va a estudiar. El sistemático, pues, consiste en enlistar toda la población y elegir de forma aleatoria al primer individuo de la muestra y luego a partir de pues, un intervalo que ya lo escoge el investigador, se seleccionan los siguientes pues, elementos que se van a hacer parte de la muestra. Pues este se caracteriza por conseguir un listado de los n elementos de la población, por determinar un tamaño muestral n, por definir el intervalo k igual a n sobre n, y elegir un número aleatorio r que está entre 1 y k, además de seleccionar los elementos de la lista. Las ventajas es que es fácil, no necesita un listado de la población, y cuando esta está ordenada siguiendo una tendencia conocida, pues hacer una cobertura de todas las unidades de todos los tipos. Pero su desventaja es que si ella está como asociada a un fenómeno de interés, pues las estimaciones obtenidas a partir de la muestra van a tener un sesgo de selección. Y pues su uso se recomienda cuando el orden de los datos influye en los sujetos próximos sean semejantes. El tercero es el estratificado, el cual pues genera grupos heterogéneos entre sí, entre respecto a la variable de estudio, pero entre sí ellos son homogéneos. Y así se asegura una representación de cada estrato en la muestra. Se caracteriza pues por estratificar según la composición de la población objeto y hacer un muestreo y calcular el tamaño muestral aproximado. Este reparte de manera pues proporcional entre los distintos estratos y esto se realiza mediante una simple regla de 3. Sus ventajas es que la muestra representa adecuadamente a la población en función a las variables seleccionadas, se obtienen estimaciones más precisas y que su muestra es lo más semejante a la población en las variables estratificadas. Y sus desventajas es que se tiene que conocer la distribución de las poblaciones de la variable utilizada en la estratificación. Se utiliza pues cuando los elementos están divididos en estratos, en casas, en departamentos, por ejemplo, según la variable o variables que se estén estudiando, como les dije. Por último está el de por conglomerados, el cual consiste en seleccionar aleatoriamente ciertos pues con números de conglomerados, ya sea pues cuando es eh, uni, se me olvidó el nombre, unietápico, cuando es unietápico, o dos cuando son bietápicos, o varias cuando sean polietápicos. Por eso en la diapositiva dice que el que sea necesario. Y pues investigar después todos los elementos que pertenezcan a estos conglomerados elegidos. Se caracteriza pues por realizar varias fases de muestras sucesivas, es más común en el polietápico, y la necesidad de listados de las unidades de la etapa se limita pues a aquellas unidades de muestreo seleccionadas de la etapa anterior. Sus ventajas consisten en que es muy eficiente cuando la población está muy grande y muy dispersa, pero y también no es preciso tener un listado de la población, pues solo se necesita tener como en las unidades primarias de muestreo. Sus desventajas es que el error estándar es mayor que en el aleatorio simple y el estratificado,
y que el cálculo del error estándar es bastante complejo. Se utiliza cuando los grupos son muy heterogéneos y no existen muchas diferencias entre los conglomerados. Y ahora que les explicamos pues cómo, en qué consiste cada uno y sus diferencias, pues vamos a hacer unos ejercicios. El ejercicio del muestreo aleatorio simple que escogimos es que una consultora que realiza auditorías sobre diversas organizaciones decide realizar una investigación en una empresa donde trabajan dos empleados. Para llevar a cabo este estudio, pues la consultora debería pues trabajar con una muestra de 4 personas, lo cual representa el 33%, por lo que escoge utilizar el método pues aleatorio simple. Para eso sigue los siguientes pasos, que es uno, primero, enumerar todos los empleados del 1 al 12, y luego escoger 4 al azar, ya puede ser por un medio mecánico o el que sea. Y finalmente estos 4 son los que van a representar la muestra y pues al final la respuesta es que todos pues van a tener las mismas posibilidades de ser seleccionados. Bueno, otro tipo de muestreo que también tenemos es el muestreo sistemático. Entonces, aquí tenemos el siguiente ejercicio. Tomando la siguiente muestra, realice una muestra sistemática de 4 estudiantes con un arranque en A igual a 2. Entonces, aquí tenemos una lista de 2 estudiantes, de Juan, Sofía, Marco, Andrés, Valeria, Jonathan, Sebastián, Kate, Kevin, Andrea, María José y José, de los cuales se preguntó su color favorito. Entonces, aquí nos está pidiendo que sea una muestra sistemática de 4 estudiantes con un arranque en 2. Entonces, tenemos que K es el paso de una muestra a la siguiente, que es igual a N mayúscula, que es la población, sobre N, que es la muestra. Entonces, esto nos daría 12, que es el número total de estudiantes, sobre 4, que es la muestra sistemática de 4 estudiantes que nos piden. Entonces, esto nos da un total de 3, por lo cual tenemos un arranque en A es igual a 2 y sabemos que K es 3. Entonces, para eso tenemos que sumar A y K, que nos daría 5, que sería el siguiente valor de la muestra sistemática. Es decir, el segundo valor. El primero es A, que es 2. Entonces, 5 lo sumamos con 3, que sería 8. El 8 lo sumamos con 3, quedaría 11, que ya sería la última. Y aquí tenemos nuestra muestra sistemática de 4 estudiantes, que sería el 2, el 5, el 8 y el 11, los cuales serían Sofía, Valeria, Kate y María José. El siguiente es el muestreo estratificado. Entonces, en este tenemos la fijación simple, la fijación proporcional y otro tipo de fijación que veremos más adelante. Entonces, en este ejercicio dice que una universidad está conformada por 4 facultades en las que reciben 15.000 estudiantes distribuidos como se muestra en la tabla. Si el tamaño de la muestra fue calculado con anticipación y se sabe que es de 300 estudiantes, utilizando el método de muestreo aleatorio estratificado, establecer cuántos estudiantes deben ser encuestados por facultad. Entonces, aquí tenemos, nos está diciendo que una universidad tiene 15.000 estudiantes, de las cuales hay 4 facultades, una de ingeniería, otra de educación, otra de salud y otra de derecho. Por cada facultad hay un número determinado de estudiantes, 2.800 para ingeniería, 3.200 para educación, 5.400 para salud y 3.600 para derecho. Entonces, empecemos con la afiliación simple, igual o uniforme. Bueno, en esta, como dice el nombre de uniforme, en esta no se tiene en cuenta, no importa el número de estudiantes que haya por facultad. Por esto nos ayuda a que por cada facultad se encuesten el mismo número de estudiantes sin importar el número que haya. Entonces, para esto tenemos que N, que es igual a 300, que son el número de estudiantes que ya fue calculado con anticipación. Entonces, N sobre 4, que son el número de facultades, de un total de 75. Entonces, con esto nos quiere decir que por cada facultad se van a encuestar 75 estudiantes, dando un total de 300. Aquí de este lado tenemos la afiliación proporcional, que es esta. Entonces, aquí, pues, a diferencia de la otra, si se tiene en cuenta el número de... Para el número de muestras, el número de estudiantes por cada facultad que se vaya a encuestar, sí se tiene en cuenta el número de estudiantes. Entonces, para esto tenemos que hay una proporción que es igual a N
sobre n, siendo n minúscula el tamaño de la muestra y n mayúscula el tamaño de la población. Entonces, 300, que es el número de la muestra que necesitamos, y los 15.000 estudiantes que hay en todas las facultades. Tenemos una proporción de 0,02. Entonces, con esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar esta proporción por el número de estudiantes que hay por cada facultad. Entonces, la Facultad de Ingeniería, 2.800 por 0,02 da un total de 56 estudiantes. En la educación, 3.200 por 0,2, entonces un total de 64 estudiantes, y así sucesivamente pues con cada facultad. Aquí viendo que la de salud es la que más tiene estudiantes con 5.400, entonces por esto la muestra nos indica que tenemos que encuestar a 108 personas. Pero aquí tenemos el número de muestras por cada estudiante. Vemos que según el número de estudiantes, pues es proporcional a los que deben ser encuestados para un total de 300 estudiantes. Y como yo dije pues ya anteriormente, el que más estudiantes tenga por facultad es el que más va a aportar a la investigación. Bueno, la siguiente es la fijación óptima. Esta es un poquito más complicadita, pero se la puede entender. En esta, como aquí dice el ejercicio, si el tamaño de la muestra fue calculado con anticipación y se sabe que es de 300 estudiantes. Para esto, aquí tenemos ya una varianza que ya fue calculada anteriormente. Entonces, para hacer esto tenemos que, para hallar la muestra tenemos que hallar la desviación estándar, y para eso, entonces, la varianza de cada facultad, nada más se tiene que hacer la raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 16 es 4, y así se le hace al resto de varianza. Entonces, la de 144 es 12, la de 36 es 6, la de 400 es 20. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la muestra? Para esto, utilizamos la fijación de Neyman, o de la mínima varianza. Entonces, esto sería el tamaño de la población de cada población, que sería igual al tamaño de la muestra multiplicado por la población, por su varianza, y así respectivamente. Entonces, para no hacerlo para que no sea tan largo, entonces lo que haremos es que esto le llamaremos numerador y esto pues denominador. Entonces, para que hacer los cálculos se nos sea más fácil, primero realicemos esta, la del denominador, que sería el número de estudiante por cada facultad multiplicado por su desviación estándar, sumado por la siguiente facultad, por su desviación estándar, y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos 2.800 de la educación de ingeniería multiplicada por su desviación estándar, más los de estudiantes de la Facultad de Educación por su desviación estándar, más los de salud por su desviación estándar, más los de derecho por su desviación estándar. Pero tenía un total de 154.000. Entonces, esto nos hará más fácil pues hacer los siguientes ejercicios. Bueno, despejar las fórmulas. Entonces, para la Facultad de Ingeniería, como ya tenemos T, aquí lo tenemos, entonces nada más sería hacerlo de arriba, que sería pues el número de estudiantes, que aquí lo vemos, 2.800 por su desviación estándar, por el número de la muestra, que son los 300, que nos daría un total de 21,82. Redondeándolo, le damos 22. Para la siguiente, la educación, el mismo proceso. Ya tenemos el denominador, estamos por el numerador. Los 3.200 estudiantes de la Facultad de Educación por su desviación estándar, que es 12, por los 300, que es 74,8, redondeándolo a 75. Entonces, eso se tiene que hacer en cada una de las demás facultades, como la de salud y la de derecho. Entonces, ya aquí tenemos pues el número de muestras que se necesita, que pues el número de estudiantes pues que vamos a encuestar por cada facultad. Tenemos los 22 de ingeniería, 75 de educación, 63 de salud y los 140 de derecho, dándonos un total de los 300 estudiantes que necesitamos para realizar esta encuesta. Explicar el muestreo por conglomerados. Empecemos por leer el problema que dice: en la siguiente tabla se muestra la lista de 20 cursos que imparte una universidad. Cada curso depende de uno de 4 departamentos: administración, física, matemáticas y química. Se desea saber el número aproximado de estudiantes que se inscriban a los cursos de la universidad.
pero solo considerarán dos de los 4 departamentos para realizar el estudio. Antes de comenzar, estas fueron las ecuaciones utilizadas, que son la varianza de la media, la varianza de la media, el total estimado, la varianza del total estimado y el límite de error de la media y el límite de error del total estimado. Muy bien. Comencemos por la sección A, que dice seleccionar los 2 departamentos que se utilizarán para estimar el promedio de los cursos. Entonces, esta es la primera tabla y aquí se encuentran los 20 cursos, con su respectivo nombre del curso, su departamento y el número de estudiantes. Esta segunda tabla ya es un resumen, es el departamento y su frecuencia, que equivale al número total de cada departamento, y el número total de cursos es 20. Entonces me piden seleccionar 2 departamentos. Yo escogí física y matemáticas, entonces que sería igual a la tercera tabla, que este es el número del curso y el número total de los cursos de física y matemáticas. Muy bien. En la sección B me pide tomar una muestra de 7 cursos, considerando los departamentos seleccionados para el estudio. Entonces, de ahí saldría mi cuarta tabla, que con la ayuda de Excel, los datos de Excel, me escogió 7 cursos. Muy bien, ahora sí puedo empezar a resolver la sección C, que me pide cuál es el promedio de cuántos estudiantes se inscriben a un curso. Entonces, antes de utilizar la ecuación correspondiente para resolver la pregunta, primero voy a resolver la varianza. Entonces, para resolver la varianza voy a utilizar la función que Excel me brinda, que es igual, escribo mayúscula bar, voy a seleccionar el número total de estudiantes de mis 7 cursos. Entonces, la varianza es de 99. Ahora sí voy a poder resolver la pregunta que dice en promedio cuántos estudiantes se inscriban a un curso. Para responder esta pregunta voy a utilizar la media. Entonces, para hallar la media voy a utilizar una función que Excel me brinda, que es la de promedio. También voy a utilizar el número total de estudiantes de mis 7 cursos. Entonces, ahora sí puedo responder la pregunta. Entonces, en promedio, 93 estudiantes se inscriben a un curso. Entonces, voy a responder la pregunta número D, que es cuántos estudiantes se estima que se inscriben a la universidad. Para responder esa pregunta, voy a utilizar el total estimado. Para hallar el total estimado, sería el número total de la población, que en este caso serían los 20 cursos, multiplicado por la media. Entonces ya puedo responder la pregunta. Entonces se estima que 1860 estudiantes se inscriben a la universidad. Así puedo responder la sección E, que dice construir los intervalos de confianza para los estimadores. Entonces, para poder resolver eso, tengo que hallar primero la varianza de la media. Para hallar la varianza de la media sería igual a la varianza dividida entre n minúscula, que equivale a 7, porque son los 7 cursos muestrales, multiplicado por 1 menos n minúscula, que sería 7, dividido entre n mayúscula, que equivale a los 20 cursos, y eso sería igual a que la varianza de la media es de 9,19 aproximadamente. Ahora sí, gracias a que tengo los datos de la media, puedo resolver el límite de error de la media. Entonces, el límite de error de la media es igual a 2 por la raíz de la varianza de la media. Entonces, el límite de error de la media es de 6,06 aproximadamente. Ahora sí puedo hallar la varianza del total estimado. Para hallar la varianza del total estimado es casi el mismo proceso de la varianza de la media.
a excepción que aquí tengo que agregar un paso más. Entonces voy a copiar. A excepción que acá tengo que sería la multiplicación, que sería igual a 20, que son los 20 cursos, elevado al cuadrado multiplicado por el mismo proceso de la varianza de lo médico. Entonces la varianza en total estimado es de 3.677,14 aproximadamente. Gracias a que tengo esto, puedo hallar el límite del error del total, que sería A2 por la varianza del total, por la raíz de la varianza del total. Entonces el límite de error del total es de 121,27. Entonces ahora sí ya puedo hallar el intervalo de la media y el intervalo de t. Entonces para hallar el límite inferior sería igual a la media restado menos el límite de error de la media. Y para el límite superior sería el mismo proceso, excepto que esto sería una suma. Muy bien, entonces entre el promedio de estudiantes que se inscriben a un curso de la universidad está entre 86,93 y 99,06 aproximadamente. Entonces ahora vamos a hallar el intervalo total estimado, que sería el límite inferior, que para esto sería igual total estimado menos el límite de error del total. Entonces para hallar el límite superior es el mismo proceso, excepto que esta vez es una suma. Entonces, el total del promedio de alumnos inscritos en la universidad equivale entre 1.768,72 y 3.798,42 estudiantes. Muchas gracias. Esa fue la explicación de todos los ejercicios de los diferentes tipos de muestreo. Muchas gracias.